sus modelos económicos sociales, sus modelos económicos, por ejemplo, sus cambios que hubo socialmente. Entonces, conocerlos bien y estructurarlos dentro de una cronología para poder pues ir apropiándose de todos estos cambios y ubicarlos cronológicamente, tanto social, religioso, cambios políticos. Muy bien, y nos está explicando el maestro, pero no nos explicó temas, porque no queremos temas, queremos el conocimiento de la historia. Nos explicó bien sobre el cambio. Sí, el cambio es un tema muy importante en la historia, el tiempo también es un tema muy importante en la historia, no temas de la materia, sino temas disciplinares, de unos contenidos profundos de esa disciplina, en este caso de la historia. Ha habido momentos, yo no sé de la historia, ¿verdad? Pero bueno, ha habido momentos en la historia que se marcan sobre el cambio en la conciencia, en el tipo de pensamiento. Entonces, me atrevo a pensar que si el estudiante reflexiona sobre el tipo de pensamiento que ha evolucionado a través de la historia, eso le va a permitir ubicarse en el tiempo y tener una construcción, una noción del tiempo en ese sentido. Si piensa en esa parte, no tanto que trabajemos sobre temas de historia, no, sino que trabajemos en algunos elementos coyunturales de la historia, de la disciplina de que ustedes manejen. En este caso, el cambio en el pensamiento, cómo han sido los cambios cualitativos en la conciencia del ser humano, del individuo, y que eso ha influido en lo que usted dijo, en el cambio económico, en el cambio político, en el cambio. Eso está muy bien. Ahí hay un concepto fundamental. La estrategia, y yo a lo mejor como ejercicio, mi estrategia, ¿cuál sería si me preguntan? El cambio, ¿no? Oye, pero en el cambio eso no me dice nada. Ah, pero después del cambio viene una serie de cuartillas, unas hojas donde se explica lo que es el cambio. Y empezamos a hablar sobre el tipo de conocimiento, el tipo de pensamiento, el tipo de economía, el tipo de política, el tipo de democracia que se ha desarrollado. Pero ese conocimiento que usted va a poner aquí no es para que los alumnos lo aprendan, sino es para que usted tenga claro la estrategia que va a emplear en su investigación. ¿Sí me sigue? ¿Sí se ve? Así deben dominar todos ustedes el tema. Tener una visión estratégica del conocimiento disciplinar que están manejando en su asignatura. ¿Sí? Muy bien, muy interesante, muy bueno, la verdad. ¿Alguien más que nos quiera compartir su problema? Maestro, alguien que grabe eso. Ahí está. Luego me grabo más a mí, que grabé la clase, que grabe a ustedes. Yo escuchando a los compañeros me doy cuenta que el problema que yo lo puse como objeto de estudio, de diagnóstico, va más dirigido hacia el docente. O sea, en este caso, yo quiero identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, porque soy un convencido de que no podemos generalizar como una tabla rasa el conocimiento, que en el grupo lo que tenemos son sujetos, individuos, y cada uno aprende de manera diferente. Y es una parte fundamental del docente conocer eso, conocer qué tipo de alumnos tienes y cuáles son sus capacidades para aprender. Entonces ahí es donde entra el concepto de los estilos de aprendizaje. Ya se lo comentaba, algunos son auditivos, otros visuales, cinéticos. Entonces, cuando uno como docente ya conoce esto, obviamente eso te facilita mucho la evaluación, y la evaluación no es igual. ¿Sí? Entonces los elementos que me arroja a mí este problema que yo me propuse indagar en el aula son más bien para mí, para hacer mejor mi papel. Hay muchos alumnos que reprueban con algunas materias, y es algo que yo he observado. Yo digo, bueno, es que si aplico un mismo examen para todos, él no lo va a resolver. Pero si a él, en cambio, lo hago que exponga y le evalúo mediante una exposición, probablemente sea el mejor explicándome el tema. Ahorita particularmente escuchaba esto de los campos disciplinares y cómo lo que yo doy encaja directamente con la historia. Usted hablaba de cómo ha evolucionado el conocimiento. Yo estoy analizando con mis alumnos precisamente eso, las teorías del conocimiento, ¿no? Empiezas por el materialismo histórico y te vas por otro, y hasta llegar a los enfoques, ¿no?, actuales. Y ahí es donde empata esto.
Pero hay alumnos que si te escuchan no aprenden nada, pero si los pones a interpretar eso, ¿cómo, por ejemplo, la psicología, cómo la reflejas actualmente? ¿Qué problemas encuentras? No, pues se pelean mis padres, ok, ¿sí? ¿Y cuál sería una posible solución? No, pues ir con un orientador familiar o ir con un psicólogo o hablar y resolver los problemas. Entonces, hay alumnos que hablando te demuestran que aprenden. Hay alumnos que no hablan para nada, pero sí están muy para la lectura. Entonces, ese es uno de mis retos y es algo que quiero mejorar, ¿no? Y por eso como problema de diagnóstico yo me puse ese, ¿no? Indagar siempre con todos mis grupos qué tipo de alumnos tenemos, qué estilos de aprendizaje tienen ellos. Muy bien, y la pregunta es, ahora diferente, pero que siempre para todos, porque algo que se de cada uno de ellos, para todos, no es individual, pero para no hacer siempre la misma pregunta, claro. Voy cambiando. Pensando en que tenemos, como se tiene una tarea, ensayo, propuesta y portafolio de evidencias. Es un ejercicio. ¿Cuál de los tres elegiría usted para obtener su grado de maestría? Pensando en lo que lo piensa. Pensando lo siguiente, porque sugiero siempre que el instrumento, la modalidad de titulación, la vayan gestando desde ya, desde el diagnóstico, desde el propedéutico, para que vayan enfocado a ello, ¿no? Todos van a trabajar igual, todos van a conocer los tres, digamos, pero dándole mayor peso a uno de ellos, siempre enfocado. Como en los métodos de investigación, los teóricos de investigación, hay un camino, ¿no? La etnografía, pero ya no hay puros. La etnografía es el empírico analítico para la parte cuantitativa, el de investigación-acción, para poder jugar con ello, el método de filosofía, ya no hay, pero sigo la línea etnográfica, o sigo la de la investigación-acción y le voy alimentando, ¿no? Igual aquí, ustedes van a tomar me voy por un portafolio de evidencias, pero también van a escribir como un ensayo, pero también van a hacer una propuesta, claro. Pero el centro es el portafolio de evidencias. Desde ese momento que lo piensen ustedes, lo van a pensar. ¿Y cuál de las modalidades consideran, claro, en este momento, puede cambiar, pero bueno, en este momento, consideran que sería adecuado para lo que yo pretendo, para las capacidades que tengo, para las condiciones que hay en mi salón de clase, en mi escuela, y que yo pueda recuperar esa información? Lo que yo quiero desarrollar, lo que yo quiero profesionalizar, lo que quiero cambiar. Ustedes ven todas las perspectivas. ¿Cuál sería en este caso como un ejercicio y por qué? Pues yo primero pensaba irme por la fácil, ¿no? De que recuperar el proceso educativo que voy a ir teniendo como alumno, y me voy por la del portafolios de evidencia. Pero a mí me encanta mucho el análisis. Entonces, yo casi soy un convencido de que voy a terminar por estructurar una propuesta, ¿no? A partir de ir incorporando ensayos sobre las mismas evidencias. O sea, no me puedo declarar por uno solo. Creo que el todo me va a ayudar mucho para lograr sacar eso, ¿sí? Pero sí irme mucho por la producción, por producir, intentar producir algo. Sí. Muy bien, gracias. Bien. Cris, ¿estás pensando un comercial? ¿Apagarte? Sí, cómo no.